Muy bien, pues llegamos al capítulo sexto, en el que vamos a ver la restauración forestal y la mitigación de los cambios globales. Seguimos en el título quinto, recordamos, y aquí la ley marca tres grandes prioridades. Recuperar los montes tras catástrofes para restaurar su biodiversidad, adaptar la vegetación al cambio climático, potenciando la infraestructura verde, y defender el suelo contra la erosión y el fuego. En este ámbito competencial, es fundamental tener en cuenta un detalle, que es que la Consejería asumirá directamente la ejecución de actuaciones de restauración hidrológico-forestal declaradas de emergencia tras un incendio, específicamente los cauces secundarios inferiores de las cuencas autonómicas, avisando evidentemente de forma previa a la autoridad hidráulica. Bueno, para concentrar los recursos donde más se necesitan, el artículo 106 crea la figura de las zonas de actuación prioritaria de restauración forestal. Su declaración no se hace por decreto, sino mediante orden de la consejería competente. Eh, los efectos de esta declaración son realmente potentes, ¿no? Permite que las obras asociadas se declaren de utilidad pública, facilitando los trámites territoriales, y otorga a los propietarios un tratamiento preferente a la hora de recibir fondos y medidas de fomento, alineándose así con las exigencias que vienen de la Unión Europea en materia de conservación. Bueno, una vez declarada una zona prioritaria, la Administración tiene que dotarla de planificación. Para ello se van a elaborar los planes de actuación para la restauración, que también se van a aprobar mediante orden. La ley exige que su redacción no sea un proceso cerrado, sino participativo, incluyendo a científicos y agentes locales y dando cuenta al Consejo Andaluz de Política Forestal. Una herramienta muy interesante para el sector privado es que los titulares de los montes en estas zonas pueden adelantarse y presentar sus propios proyectos de restauración en un formato normalizado, lo que les va a garantizar acceder a ese régimen de forma preferente, ¿no? Bueno, ¿y qué ocurre tras un gran incendio, un vendaval o una plaga severa? Bueno, pues aquí el artículo 108 es contundente. La Consejería va a dictar una resolución estableciendo las medidas obligatorias de restauración. La responsabilidad de ejecutar estas labores recae directamente sobre las personas titulares de los montes que hayan sido afectados, con independencia de las responsabilidades civiles o penales del causante del daño. Para acometerlo, el propietario va a estar obligado a redactar y presentar un proyecto de restauración. Y aquí solo hay una excepción legal a toda esta carga burocrática. Van a quedar eximidos de presentar el plan aquellos titulares cuya superficie total afectada sea inferior a 10 hectáreas. Una de las medidas cautelares más clásicas y estrictas de la normativa forestal tras un siniestro es el acotamiento. La ley, de forma preceptiva, va a establecer, exige establecer un acotamiento temporal para prohibir el pastoreo o aprovechamientos que impidan que la vegetación rebrote. Este cierre debe fijarse por un plazo siempre superior a un año, a menos que la administración autorice a levantarlo antes. Si el propietario ignora sus deberes de restauración o de acotamiento, este artículo 109 habilita la ejecución subsidiaria. Es decir, la administración acometerá los trabajos forzosamente y repercutirá los costes al titular infractor. Bueno, vamos a pasar al artículo 111, que es bastante riguroso, está diseñado para desincentivar los incendios intencionados con fines especulativos. La norma impone el mantenimiento del carácter forestal, prohibiendo tajantemente el cambio de uso forestal durante al menos 30 años en las zonas que han sido quemadas. No obstante, van a existir algunas excepciones que son lógicas y que están regladas. Se podrá cambiar el uso si antes de que ocurriese el incendio, dicho cambio ya estaba autorizado o estaba contemplado en un instrumento de planeamiento urbanístico, en un plan sectorial en tramitación o bajo una directriz agroforestal específica para recuperar pastos abandonados. Para finalizar, la ley prevé una última vía de excepción para autorizar un cambio de uso en terreno incendiado antes de esos 30 años, pero es muy restrictiva. Solo va a proceder cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden.
Un ayuntamiento o la consejería no pueden aprobar esto por sí solos. Tiene que ser apreciado formalmente mediante una ley. Además, exige identificar previamente medidas compensatorias que garanticen la creación de una masa forestal equivalente en tamaño y en valor ecológico. Y aquí cuidado con la gran línea roja, ¿no? Esta vía extraordinaria no se va a poder aplicar bajo ningún concepto en los montes catalogados.